Qué alegría unirme a ti, hermano y hermana, en esta experiencia de fe. Un retiro de servidores con Jesús en Getsemaní. Y qué lindo es que podamos nosotros ahondar, dejarnos interpelar por la presencia de Dios en la obra del Espíritu Santo en este tiempo donde Dios es el único que conoce la hondura de nuestro corazón. Es el único que conoce nuestro desaliento, nuestros retos. Es el único que conoce los conflictos por lo que yo estoy pasando, por lo que tú estás pasando. Es el único que conoce nuestros desiertos, pero sobre todo la pregunta, ¿qué hacer en este tiempo de pandemia si no me puedo aún congregar en mi comunidad? Jesús es que lo conoce todo y por eso Él es que ha inspirado en nosotros este tiempo para compartir con todos los servidores, los líderes comunitarios y aquellos que se sienten y sienten la llamada de Dios al servicio. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en este tiempo con tantas limitaciones, con este distanciamiento social? ¿Cómo puedo yo seguir poniendo al servicio de la iglesia, al servicio del Señor, mis dones y carisma? Hay anhelo, decía una hermana, hay anhelo en mi corazón de volver a mi comunidad, de servir, de abrazar a mis hermanos, de hablar con ellos, pues el Señor ha querido que en este tiempo nosotros también utilicemos los nuevos recursos. Pero primeramente, ¿cómo está nuestro corazón en este tiempo para seguir sirviendo al Señor? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu de Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Porque muchas veces en la dificultad lo que hay es una nueva llamada, es un nuevo reto. Así que el tema que hoy me han encomendado es servir en dos dimensiones. Aquí está. Y eso es lo que vamos a hacer. Ir a los que están lejos, llegar a ellos, pero también animar a los que están cerca. Y a mí este tema me habla de dimensión de la cruz. Llegar al que está lejos, motivar al que está cerca, tiene el sentido de la cruz. Y cuando pienso en la cruz, pienso que siempre el madero, la madera del centro es más larga, porque nuestra mirada se debe de extender hasta el cielo en manera vertical, siempre mirando hacia las alturas, mirando al cielo, mirando al Señor. Pero una vez que miro al Señor, contemplo su amor y su sacrificio, no pueden más mis brazos que abrirse para llegar a los que están lejos, para abrazar a mis hermanos en necesidad. Y ese abrazo muchas veces se puede dar incluso en una llamada telefónica. Así que, amadísimos hermanos, qué alegría. Solo el Espíritu Santo nos ha llamado. Es el Espíritu Santo que nos congrega. Es el Espíritu Santo que nos reanima. Es el Espíritu Santo que nos quita el desaliento. Es el Espíritu Santo el que nos envía. Es el Espíritu Santo el que dinamiza nuestras almas. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Y hoy nosotros vamos a entender a través de la escucha de la voz del Señor cómo podemos servir en dos dimensiones, el sentido de la cruz. Tú tienes un propósito de vida. Tú tienes un propósito de vida. Usted, hermana, tiene un propósito de vida. Porque todos hemos nacido para algo, para amar, para conocer, para servir al Señor. Y si hemos entendido que este propósito de vida no es temporal, entonces habremos de entender que nuestra misión no se ha terminado, que nuestro apostolado no está enterrado.
Porque el propósito con el que yo he venido a este universo, a esta tierra, es un propósito eterno, de vida eterna. Es un paso donde el Señor me llama a realizar la obra del reino de Dios aquí, ahora. Hacerlo presente ahora, pero también tiene una dimensión de eternidad. Todo lo que hago en este tiempo me acompañará hacia la eternidad. Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta que nuestro servicio no ha sido temporal. Ay, ya no puedo servir porque ya el grupo de oración no se reúne, porque la Legión de María ya no puede congregarse, porque no podemos salir a predicar. Si a mí me hubiesen dicho que porque no puedo salir a proclamar la palabra de Dios, se hubiese acabado mi apostolado. No, al contrario, una nueva manera, nuevos métodos, nuevas circunstancias, nuevos lugares. Bendito sea el Señor. La fe va moviéndose, va animándose con el acontecer de la vida, con nuestras circunstancias, pero el propósito de Dios no está acabado en ti. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en el 1 al 15, Jesús nos va a confirmar en ese lavatorio de los pies. Él nos va a confirmar en el amor. Es como la primacía del amor. Mira, cuántas cosas tú haces, pero si no amas. Entonces el Señor nos da el ejemplo con su propia vida, un ejemplo palpable, una carta de amor que nos escribe: si yo hago esto y les lavo los pies a ustedes, para que ustedes vayan donde sus hermanos a lavarle los pies. Un sentido hondo y amplísimo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que el amor a Dios no puede separarse del amor del prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestros prójimos que están en nuestra presencia. Pero, hermano Dalis, yo amo mi comunidad, yo amo mis hermanos de ministerio, pero que ahora ni los veo. ¿Cómo le puedo expresar el amor? De eso vamos a estar hablando. Nuevas maneras, nuevos métodos para seguir acercándonos a nuestros hermanos, haciendo la obra del Señor. ¿Qué nos ha pedido Jesús? Vayan, salgan a los caminos, remen mar adentro, ábranle las puertas a Cristo, dice el Señor. Remar mar adentro. Yo creo que esta es la dinámica de este tiempo: ahondar, remar adentro, abrir las puertas a Cristo, entregarnos a una caridad más ardiente, más sincera, una caridad que se manifiesta en las obras. Pero, hermana Odalis, sé que ¿qué obra voy a realizar? Una pregunta que tiene una respuesta simple. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde estás en este momento? Ahí florecer, como dice la santa. Florecer ahí donde te han puesto. Y en esa comunión íntima con el Espíritu de Dios, Él te va a ir guiando para los nuevos métodos y las nuevas maneras de seguir manifestando el amor de Dios en tus hermanos. Hay que salir al encuentro del sufrimiento y de las necesidades de nuestros hermanos. Y cuando hablamos de salir al encuentro de las necesidades de nuestros hermanos, abrir los brazos, ir al que está lejos y también animar al que está cerca, es bien importante, porque a veces se nos puede olvidar. Muchas veces salimos hacia afuera a los demás,
Y se nos olvida que cerca a nosotros hay un hermano que puede estar desanimado, que puede estar pasando por un momento difícil. Entonces realmente Jesús nos está llamando a ir a los de afuera sin descuidar también el animar a los de adentro. Y no es que hay que siempre estarle pasando la manita y añoñándolo porque ya son crecidos en la fe. No, es que hay momentos en que tu hermano cercano, el que ha caminado contigo en un ministerio años, necesita también ser animado. Y más si la obra que realiza transforma la vida de muchas personas por la obra de Dios, si impacta las almas, entonces hay que ayudar a ese hermano a levantarse, a que esté bien, a reencontrarse con Cristo, a encender nuevamente el alma en el amor de Dios. Y estas obras que hoy podemos nosotros realizar en este servicio de 2 dimensiones, se nos vienen plasmadas también en las obras de misericordia espirituales. Instruir al ignorante. ¿Quién en este tiempo, aunque no se reúna en su comunidad, no puede dar una catequesis sobre el credo? Aquellos líderes, aquellos catequistas, aquellos predicadores, y agarrar la doctrina de nuestra iglesia católica, desmenuzarla, porque hay tantos hermanos que ignoran todavía. Ignoran los fundamentos más elementales de la iglesia católica. Ahí tienes una oportunidad de instruir al ignorante. Tienes una gran oportunidad, no solo de predicar el carisma, el llamado a la conversación, sino crear también una conciencia firme y sólida en la fe que están necesitando nuestros hermanos. Consolar al afligido. ¿Cuántas aflicciones en los miembros de nuestros propios grupos, en los miembros de nuestras familias? Tiene una ocasión, ¿sabe qué? No hay que ir a un grupo de oración para consolar a un afligido. Basta levantar un celular y hacer una llamada y quedarte escuchando a ese hermano y orar por él y oír sus aflicciones, porque cuando este hermano vacía todos sus temores, el corazón se aliviana, el corazón se alivia. Y muchas veces, ¿qué es lo que toma? Un detenerte 5 minutos, 10 minutos, escuchar para consolar al afligido. En este tiempo en que debemos servir en 2 dimensiones, la dimensión de la cruz, siempre unir nuestros sufrimientos, nuestras carencias, nuestras necesidades en profunda oración con el resucitado, bendito Dios, para que de ahí se abran nuestros brazos y podamos ir a los que están necesitados en este tiempo. Perdonar las injurias es una manera de servir en este tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente que se ha lastimado? ¿Cuánta gente que se lastimó incluso en el ejercicio de su ministerio? Dímelo, cuéntamelo. Yo estuve ahí, he estado ahí siempre, en medio de un ministerio. ¿Y cuántos lastimarse entre los propios hermanos? ¿Cuántas injurias? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántos insultos? Separación de grupo. Y hoy nosotros podemos, desde nuestros hogares, habiendo reflexionado y entrado en este tiempo y reconociendo la falta que nos hacen nuestros hermanos, podemos empezar a llamarlos. ¿Sabe qué? Perdóname. Una vez estuve un cruce de palabras contigo muy incómoda. Sabe, he pensado mucho en esto. Valoro lo que haces. Valoro lo que hiciste. Perdóname. Entonces es tiempo también de servir, perdonando las injurias, perdonando las ofensas. Y sobre todo, ¿a qué nos llama el Señor? A sufrir con paciencia las adversidades. Si te ha decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Qué importante es que en este tiempo todos estamos experimentando una gran adversidad
para la que no estuvimos preparados, pues hay que sufrirla con paciencia. Es una manera también de servir, esperar el tiempo de Dios, esperar a que todo esto vaya pasando. Entonces, hoy me cabe la pregunta: ¿soy una persona que sé consolar? ¿Puedo realmente salir al paso del ignorante? ¿Puedo ayudarlo? Yo en este tiempo, en este año 2020, nosotros acostumbramos en mi familia a tener un encuentro familiar cada 2 años en la República Dominicana, y no pudo ser posible por la pandemia, porque estaba supuesto a ser este pasado julio, mes de julio. Mas sin embargo nos quedamos con los brazos cruzados. No, ya no puedo viajar a la República Dominicana al encuentro de mis hermanos, a celebrar la celebración eucarística, oración de sanación y liberación, a tener un día hermoso de alabanza, dándole el centro y el señorío a Jesús dentro de mi familia. Pero eso no me impide que no descubramos nuevos métodos y formas. ¿Y qué hicimos? 3 de mis hermanas de acuerdo nos pusimos y abrimos un chat de evangelización con todos los miembros de mi familia. Y lo primero que hicimos es que, como no íbamos a tener un encuentro familiar este año, hicimos un seminario de vida en el Espíritu a través del chat. Y dábamos cada 2 días un tema y dejábamos uno de por medio para reflexionar, para que ellos hicieran las preguntas. Y déjame decirte que nos hemos unido mucho más a través de esta experiencia y hemos recibido el toque de Dios hondamente al corazón de uno de mis hermanos, aceptando la llamada de Dios a la conversión. ¿Se puede trabajar y servir en este tiempo? Se puede. A nosotros, la familia de Inmaculada TV y Radio Inmaculada, no nos ha tocado menos, nos ha tocado más, porque no hemos parado. Este tiempo de pandemia, este tiempo de adversidad nos ha hecho disponer mayormente en la vida para servir a nuestros hermanos con las herramientas que tenemos a mano. Sabemos que Jesús ha venido a liberarnos. Y el primer lugar que nos da Él de ejemplo es el de que el servicio, en el servicio está la liberación. Tiene que empezar por nosotros mismos. El único camino de liberación, mis hermanos, para toda la humanidad es la actitud de servicio. Yo nunca he sido más libre en mi vida que cuando empecé a servir a Cristo. Antes podía decir: tengo la libertad, casada, después viuda, tengo la libertad que quiero. Pero no, sin embargo, a través del servicio yo he sido una mujer auténticamente libre, porque soy libre en el corazón, libre de mis pies para responder a la llamada de Dios allá donde Él me quiera enviar. Por eso Jesús fue el servidor de todo. Dedicó toda su vida a servir para mostrarnos a nosotros que la liberación viene del servicio. Jesús vivió abierto a todo, con un corazón abierto a todos. Nunca cerró su corazón. Hay personas que cierran el corazón por una ofensa, por un fallo de un hermano, por una discusión que tuvieron, porque no le acogieron para un ministerio, porque no le dieron el puesto, la posición que deseaba, y cierran el corazón a ese hermano. Qué poco ejemplo de Cristo estamos dando. Nosotros no todos somos iguales, no todos podemos responder a la llamada de Dios. Sin embargo, no tenemos los mismos carismas, las mismas actitudes, las mismas personalidades, pero cuando se refiere a la obra del reino de Dios, todos somos iguales. Seremos diferentes en carismas, estilos, disposición de recursos, maneras, métodos, pero al fin
todos somos iguales ante la mirada de Dios. Entonces el Señor nos está hablando a través de este retiro, una actitud de servicio como la de Jesús, servir a todo, y seremos auténticos en el servicio solo en la manera en que sepamos ser útiles para el prójimo. En la medida en que nosotros saquemos el egoísmo de nuestros corazones y le demos la cabida a esa necesidad de nuestros hermanos, es la conversión que nos pide Cristo. La iglesia está llamada a salir. La iglesia está llamada a salir de sí misma. Dice esta gran frase que hemos escuchado en este documento, que hay que ir hacia las periferias. Y en este tiempo dirá, pero es que no podemos ir a muchas periferias, ni siquiera al supermercado, ni siquiera a las Eucaristías, la adoración eucarística, una noche de alabanza. Pero la iglesia no ha detenido su paso. Tú y yo podemos ir a las periferias, no a las geográficas. Podemos ir a las periferias del sufrimiento, del dolor, del pecado, a esas periferias existenciales, la del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de toda miseria. Ahí podemos ir. Es importante salir para ir al otro. Pero muchas veces, como ministerios, nosotros vamos hacia afuera y olvidamos lo de adentro. Servir en dos dimensiones. La dimensión de la cruz. En el 2013 se celebró en la Arquidiócesis de Miami, ahí donde pertenecí muchos años, el segundo sínodo de la Arquidiócesis, con el fin de determinar el guión pastoral, las iniciativas pastorales de esos 4 años siguientes. Y nuestro reverendo Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de Miami, escogió 10 parroquias, 10 comunidades para visitarlas y escuchar al pueblo de Dios. Mi parroquia fue una de ellas. Tuve la ocasión de expresarle directamente mi inquietud por la evangelización dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, porque muchas veces vamos afuera, vamos a buscar atraer almas a Cristo, y esto se lo decía el reverendo a Monseñor Tomás Wensky. Le decía: Monseñor, la esencia de la iglesia y la misión de la iglesia primordialmente es atraer almas a Cristo. Y eso es lo que hacemos nuestros ministerios, con sus diferentes espiritualidades, con sus diferentes recursos, con sus diferentes maneras de evangelizar, pero una sola misión: la de atraer hombres y mujeres a Cristo con el fin de que obtengan la salvación. Y yo le decía: pero Monseñor, está pasando algo. Los ministerios se esfuerzan para ir afuera. Qué lindo, es más fácil ir afuera. Es más fácil. Dímelo a mí, que tuve que ir al seno de mi familia después de pedir los 7 años. Señor, ¿y mi familia qué? Es más fácil ir afuera. Y yo le decía al Monseñor: pero vamos afuera, traemos personas a la iglesia en una experiencia de fin de semana, de un gran retiro, de los diversos ministerios. Pero después, cuando esos hermanos se incorporan a ese ministerio y a la comunidad, ¿con qué se encuentran? Con pleitos, diferencias, murmuración, pero sobre todo se encuentran con islas. Porque un padecimiento de nuestro ministerio es que se agrupan pequeñas islas, y el que ha llegado nuevo no puede sentir, después de ese impacto de encuentro con Dios, muchas veces no siente la verdadera acogida, el verdadero acompañamiento, hasta que ese hermano o esa hermana esté firme en la fe y sienta tú que te quitaste del medio y lo entregaste a la iglesia.
Así como aquel buen samaritano que recogió a aquel hombre tirado a la orilla, apaleado, golpeado, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una cabaña, lo curó y sin embargo tenía que seguir y le dijo: te lo dejo encargado y al regreso te pagaré lo que debo. Lo dejó en la iglesia, lo dejó bajo el cuidado, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo: acompañar a nuestros hermanos y hermanas, pero no para poseerlos nosotros, ni como ministerio. Lo dejamos y lo entregamos a la iglesia después del tiempo prudente de acompañamiento. Por eso le decía al reverendo monseñor arzobispo de la Arquidiócesis en Miami, es que la iglesia necesita ser catequizadas desde dentro también. Nosotros necesitamos saber que estamos sirviendo a un solo Señor en un mismo campo, en la iglesia católica. No que si el grupo de oración está haciendo una actividad y Emaús, no me interesa porque esos son de los hermanos, aleluya. No, te debe de interesar también. ¿Por qué? Porque es un ministerio al servicio de la iglesia de Cristo. Servimos a un solo Señor. A un solo Señor. Así que, amadísimos hermanos, esta es la experiencia que hoy nosotros debemos de compartir. Saber que siempre podemos ir a los de fuera, pero cuidando y animando a los de dentro. Eso es un papel muy importante de la familia de Dios. De toda la familia de Dios es animar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a los hermanos que tienen miedo, a los hermanos que están deprimidos, porque tenemos que entender y reconocer cuando un hermano está desalentado o cuando está rebelde. Hay hermanos que están desanimados. Hay hermanos que tienen el corazón débil. ¿Y a quién no se le han caído las alas del corazón en algún tiempo? Como dice un gran dicho. ¿A quién no se le han caído las alas del corazón? Nosotros podemos saber que el corazón se debilita de varias maneras. Físicamente se debilita por enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, malos hábitos como fumar, comer mucho, pero también se debilita en el extremo como el estrés o la fatiga constante. Alrededor de nosotros hay hermanos que esa fatiga constante le va debilitando el corazón, pero también espiritualmente se debilita el corazón de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado hace que ese hermano se quiera ocultar de Dios, así como lo hizo Adán y Eva, David. También hay hermanos que se debilitan en la fe por el desconocimiento de la palabra, porque le hace falta ese fundamento doctrinal, el fundamento de la fe, y caen en cualquier error y se van de la fe católica. Nosotros tenemos que conocer los principios básicos, las doctrinas, para no caer en las garras del error. No podemos vivir, amados hermanos, de sensaciones. No podemos vivir de relaciones en nuestro ministerio. Tenemos que vivir de convencimiento que es Cristo que nos ha llamado y nos ha escogido. También el corazón se debilita por las dificultades y las pruebas. Muchas veces nosotros somos afectados por decisiones propias, por decisiones ajenas, y muchas veces enfrentamos pruebas que nos tocan, no por nuestra culpa a veces, sino como resultado también de la desobediencia. Así que, amadísimos hermanos, hoy nosotros estamos caminando con Jesús, pero que en este tiempo de Getsemaní, donde Jesús entra a orar, en el momento de la cercanía de la cruz, en el momento de la agonía, del dolor, del miedo, del abandono, que en ese momento nosotros no nos quedemos dormidos, que nosotros vayamos a hacer esa hora con Jesús,
a orar con Él, a velar con Él y dejar que Él también traspase nuestro corazón y podamos nosotros rehabilitarnos, levantarnos para seguir sirviendo al Señor como siempre en este tiempo y con los nuevos recursos. Fructifiquen para la santidad, dice el Señor. Romanos 6:22. Ahora, en cambio, siendo ustedes libres del pecado y sirviendo para el Señor, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. Romanos 6:22. Aquí me quiero detener. Libres del pecado. Yo siento que todos nosotros líderes, servidores, llamados a servir, es porque hemos sentido el ardor del abrazo de Dios. Es porque hemos sentido el poder liberador de su presencia. Es porque el Señor nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Y dice la palabra en Romanos 6:26. Ahora que está libre del pecado, sirve al Señor. Y al final está la propia santificación. Que no te importe si necesitas mover una silla, si necesitas hablar delante del micrófono, si necesitas escribir un contenido, si necesitas ayudar a un hermano a preparar una charla, si necesitas escuchar, si necesitas rezar, si necesitas enviar una enseñanza por las redes sociales en este tiempo. Todo esto tiene dimensión de eternidad. Sirve al Señor con fidelidad. El Señor le dijo en Mateo 25:21, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, pues mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. El Señor nos está llamando en este tiempo a la fidelidad en eso que tú haces. Que lo considera poquito. Que considera que no tengo mucho que dar. Sé fiel en eso y hazlo bien y el Señor te preparará para cosas más grandes. Entra en el gozo del Señor, dice el Señor, te daré más. También no podemos olvidar que somos administradores de la gracia. Primera de Pedro en el capítulo 4 versículo 10. Que cada uno ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. ¿Oíste bien? Como buenos administradores, la gracia que tú has recibido es la que va a poner al servicio de Dios. Muchas veces nosotros estamos esperando de nuestros hermanos que hagan esto, que hagan aquello y que hagan 20 cosas. No, la gracia que has recibido, esa es la que va a poner al servicio de tus hermanos. Como buen administrador de la gracia. También es importante que sepamos que debemos seguir a Cristo, no la corriente del mundo. No es tiempo de seguir corrientes del mundo, es tiempo de seguir a Cristo. ¿Y dónde está Él? Buena pregunta que no podemos hacer. Porque dice el Señor en el Evangelio de Juan 12:26, que el que me ama, que lo siga y que allí donde Él esté, ahí estará su servidor. Entonces yo creo que tú y yo nos podemos preguntar ahora, ¿dónde está Jesús? Qué buena pregunta. ¿Y dónde está Dios en este tiempo? ¿Dónde está mi Señor? Porque Él dice que ahí donde Él está, ahí estaré yo. Entonces quizá el Señor está en ese afligido, está en ese hambriento, en ese enfermo, en ese desalentado, en esa persona estresada, en la madre de familia que ahora tiene que quedarse dando clase en la casa con sus hijos, a la vez que trabaja y ejerce un trabajo. ¿Dónde está el Señor? Porque ahí donde está el Señor está el servidor de Dios. No se puede también, hermano, hermana, servir a dos señores, dice la palabra en Lucas 16:13. También nos dice en Mateo 25:21 que al que más se le da, más se le pedirá. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? También es importante que estemos preparados para la adversidad. En este tiempo, amado y eterno Dios, en este momento en que como servidores nos hemos sentido desalentados,
sin recursos, sin motivaciones, sin medios. Hemos sentido que se nos ha secado el alma porque no podemos ir a la asamblea y orar con nuestros hermanos. Es tiempo de Honduras, Señor. Permíteme que tú, Señor, venga a mi corazón con el fuego ardiente de tu amor. Traspasa mi vida y mi entendimiento y en este momento revélame, Señor, qué deseas de mí. Hoy prepárame para toda adversidad, porque yo decidí seguirte, Señor. Y tú me dices en tu palabra que si decidía servirte y seguirte, me preparara para la prueba, pero creo que no me preparé debidamente y he caído en el desaliento. Hoy, amado y eterno Dios, te pido que restaure mi vida y mi servicio. Que mi servicio sea un servicio fraterno, que yo quiera ser el servidor en lo que tú me has dado, el servidor de todos. Que yo entienda hoy una vez más que servir a otros es servir a Cristo. Pues si tú, siendo el maestro, nos ha lavado los pies, también nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros. Amado y eterno Dios, y te pido últimamente en este momento que también me ayude a no juzgar a los otros consiervos. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? ¿Quién eres tú? Pues si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero Dios no dejará nunca en el piso a aquel que se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Ahora vamos a rezar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta experiencia de fe, de este retiro con Jesús en Getsemaní, nos ayude, Señor, a reinventarnos. Nos ayude a encontrar el camino. Libere nuestras almas. Que nos saque el desaliento del alma. Que nos ayude a sonreír, a confiar, a entregarte nuestras vidas, Señor. Ayúdame a ver. Ayúdame a escuchar. Ayúdame a discernir. Ayúdame a ver los signos de los tiempos. Pero más que todo, Señor, ¿qué tú estás pidiendo de mí? Señor, ¿qué tú deseas de mí en este tiempo? Amado y eterno Dios, yo te pido que ahí en la pequeñez de mi alma, tú siembre nuevamente esa confianza que he perdido. Que en la hondura de mi alma tú encienda la llama del fuego de tu amor como una hoguera que se apaga. Hoy, amado y eterno Dios, yo te quiero presentar cada servidor, Señor. Que cada servidor que nos ve a esta hora pueda abrazar su propia cruz. Porque nunca es más grande que la que tú puedes llevar. Que no renunciemos nunca a la cruz que nos ha tocado, porque si Dios ha permitido esa cruz es para santificar tu vida. Ayúdanos a amar, Señor, como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a ver donde tú quieres que veamos. Ayúdanos, Señor, nuevamente te lo pido, a reinventarnos en este tiempo. ¿Cómo puedo colaborar con la obra de tu reino? Tráenos, Señor, a cada uno de nosotros en este momento esa persona. A esa persona desalentada, enferma, a esa persona que detuvo su paso, a esa persona que no ha vuelto a la iglesia, a esa persona que desde que inició esta pandemia no hemos hablado con ella. Ayúdanos, Señor, a ir. Y ayúdanos, Señor, a que lo que estemos haciendo en este momento por la obra de tu reino lo hagamos realmente para el bien de las almas, para tu alabanza, para la divina majestad, para el honor y la gloria de tu nombre. Amado y eterno Dios, te pido en este momento por tu cruz, Señor, que nosotros, cada uno de los servidores ahora nos podamos colocar en fe
en un acto de fe, debajo de la cruz del Calvario. Que podamos con los ojos del alma mirarte, Señor, y podamos tocar tu carne herida, sentir el calor de tu cuerpo herido a punto de expirar, y podamos decir: Señor, mi dolor no es grande como el tuyo, ni se parece, Señor. No me ha tocado derramar sangre, pero tú la has derramado toda por mí. Tú me has liberado. Hoy dame las ganas, las fuerzas, el ánimo de seguir sirviéndote con alegría mientras espero en ti, de seguir sirviendo a mis hermanos. Permíteme, amado y eterno Dios, colocarme en un acto de fe debajo de la cruz del Calvario, y que del costado de tu llagado corazón caiga una gota de mi sangre sobre mi cabeza, y que me reanime, Señor, y que quite de mí toda terquedad, todo vacío, toda influencia negativa del mundo, del diablo, de la carne. Ayúdame a ser un servidor con un corazón como tu corazón. Ayúdame a entender la obra de tu amor. Ayúdame a descubrir una vez más que mi nombre está plasmado en las palmas de tus manos. No porque haya expulsado demonios, como dice la palabra, sino porque he querido hacer tu santa voluntad. Porque en cada gesto pequeño lo quiero hacer con amor. Señor, y si hemos caído en pecado, dile: hermana, hermano que me ve ahora. Señor, si he caído en desidia, en abatimiento, en desaliento, en negación o en pecado durante este tiempo de gran tribulación, atráeme hacia ti, Señor. Porque en esa reconciliación se purifica nuevamente el alma, se anima el corazón, se renuevan las fuerzas. Oh amado y eterno Dios, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida? Señor Jesús, quiero ahondarme, Señor, en tu corazón y renovar mis fuerzas. Quiero levantar mi mirada al cielo y recordar una vez más que el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, en mi decepción, en mi vicio, en mi pecado, en mi desolación, hoy quiero recordar una vez más que el auxilio me viene de ti. Hoy, amado y eterno Dios, úneme a tu sagrado corazón. Tira un cerco de tu sangre sobre la vida de cada hermana que nos ve ahora, sobre la vida de cada hermano, Señor, y abrázalos, sánalos, libéralos, Señor, y reincorpóralo con el poder y la unción del Espíritu Santo a su ministerio, a su comunidad. Dale el don del discernimiento, dale la entrega a la oración. Y Señor, nunca te aparte de nosotros. Nunca te aparte de nosotros. Queremos entregarte, Señor, todas nuestras vidas, lo que poseemos, lo que tenemos, lo que somos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestras ideales, nuestras circunstancias. Queremos poner en tus manos venerables y poderosas toda nuestra vida, Señor, ya que tú todo nos lo has dado. A ti lo retornamos, porque
a cada uno de nosotros, Señor, nos baste tu gracia y tu amor. Tu gracia y tu amor me basta. Ahora, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor, que inclino mi corazón y mi mente para servirte en esta hora en 2 dimensiones, yendo a ti en la oración y abrazando a mis hermanos en su necesidad. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y seguiremos compartiendo este gran retiro y compártelo con todos los líderes, servidores de tus comunidades que están necesitando escuchar la voz de Dios. Que Dios lo bendiga. Tu hermana Odalis Susana.